Bueno, primero darte la bienvenida acá a Wambra Medio Digital Comunitario. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Partamos desde ahí. ¿Qué significa esto de la preferencia materna en el Código de la Niñez? Muy buenos días, compañeras, compañeros de Wambra, que es un medio al que le tengo muchísimo cariño. En estos días nos enteramos de que la Corte Constitucional estaba por resolver la inconstitucionalidad de la preferencia materna para la patria potestad y la tenencia de niñas y niños de 0 a 11 años, que es una norma que está en el Código de la Niñez y Adolescencia, que es un código de 2003, en el artículo 106, en los numerales 2 y 4. Esto quiere decir que en otros casos también, pero principalmente y lo más frecuente, en el caso de separaciones de las parejas o cuando se deba decidir sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes, el código plantea algunas reglas y prima, por supuesto, el acuerdo del padre y de la madre, o también hay la posibilidad, cuando no hay acuerdo, de preferir que la patria potestad y que la tenencia queden en manos de la madre cuando son niños de 0 a 11 años. Y siempre en la medida del desarrollo, del estado de desarrollo del niño o de la niña, se le escucha, los jueces y las juezas le escuchan, y a partir de los 12 años es el niño o la niña quien puede decidir con quién de sus progenitores quedarse. Y también prima el interés superior del niño y de la niña. Entonces, generalmente los niños y niñas se quedan con la madre, pero si es que esto atenta contra el interés superior, también pueden quedarse con el padre. Y también por acuerdo pueden quedarse con el padre. Entonces, ¿cuáles son más o menos las estadísticas que tenemos? El 92% de niñas, niños y adolescentes después de los divorcios y de las separaciones se quedan con sus madres. Y también tenemos más de 1 millón de hogares en el Ecuador con jefatura de hogar femenina. Y 7 de cada 10 hogares de esos son los que en la pandemia han perdido sus ingresos. Entonces hay una relación muy estrecha entre las labores domésticas y de cuidado que son atribuidas a las mujeres, porque vivimos en un país muy desigual donde todavía los estereotipos de género están muy marcados. Entonces, estas mujeres son las más empobrecidas, las más precarizadas, y la preferencia materna reconoce esta realidad. Yo entiendo perfectamente que exista una demanda. Esta demanda se planteó por la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Universidad San Francisco de Quito. Es una demanda sumamente técnica que presenta argumentos que están en el bloque de constitucionalidad y está fundamentada, digamos, en abstracto, de manera correcta. Pero me parece que en esa demanda se olvida la situación estructural, no solo de desigualdad y de pobreza que afecta a las mujeres, a las madres ecuatorianas, sino también la violencia en las relaciones de pareja. Ahora, Pepita, Nosotros muchas de las opiniones en redes principalmente se dice que aparentemente la ley ecuatoriana estaría favoreciendo solamente a las madres o que vulneraría incluso los derechos de los padres, a no, digamos, permitirles ver, por ejemplo, a sus hijos, cuestiones así. ¿Qué pasa con esto? Me parece que en materia de niñez y adolescencia el principio es claro. Nos regimos por el principio del interés superior y la prioridad absoluta de niñas, niños y adolescentes. Todas las normas que tienen que ver con los derechos y la protección integral de niñas, niños y adolescentes son diseñadas para su bienestar. Por eso creo que el debate está equivocado, porque no se trata de ninguna manera de una guerra de los sexos o de una pelea entre hombres y mujeres, entre padres y madres, o una cuestión de los derechos de las madres versus los derechos de los padres. No, se trata de la patria potestad y la tenencia de niños y niñas como regímenes que protegen sus derechos. Entonces, el niño, la niña, el adolescente tiene derecho a permanecer con el progenitor que mejor
proteja sus derechos. Y en muchos de los casos existen regímenes sin necesidad de una orden judicial, existen regímenes donde por acuerdo de las partes hay una custodia, una tenencia compartida, por ejemplo, o el régimen que es el más general, que la tenencia queda confiada a la madre y que para el padre se fija un régimen de visitas y también la obligación de una pensión de alimentos. Esto ocurre con bastante frecuencia. Pero claro, en cada uno de estos casos son los jueces y las juezas quienes tienen que estar preparados en enfoques de género y de derechos humanos para, con sana crítica y en cada caso concreto, ver cómo se vela de mejor manera por el interés superior de ese niño o de esa niña en ese caso concreto. Y habrá casos, por supuesto, y la ley lo prevé así actualmente, que puede ser que la madre no sea la más idónea para confiarle el cuidado y la tenencia de los hijos e hijas, entonces en ese caso se podrá confiar al padre. Uh-huh. Y luego existen unas reglas en el código cuando padre y madre no están en la aptitud o en la posibilidad, familia ampliada o también las instituciones del Estado, que es ya digamos la última de las opciones. Uh-huh. Pero me parece que la demanda en sí, cuando dice que la preferencia materna es inconstitucional por tres razones. Primero, porque vulnera el principio de igualdad. De alguna manera, ya se asienta sobre este estereotipo de que solo a la mujer le corresponde la crianza y el cuidado y que el hombre es incapaz de hacerlo. Uh-huh. Por otro lado, atenta contra el principio del interés superior del niño y de la niña porque no se estaría fijando sobre el interés de niños y niñas, sino sobre la atribución de estas aptitudes al padre o a la madre, y finalmente porque iría en contra del principio de corresponsabilidad que está establecido en la Constitución. Pero yo creo que, y repito, que esa fundamentación que puede ser correcta en abstracto, correcta teóricamente, no toma en cuenta que en nuestro país 9 de cada 10 mujeres divorciadas, según la encuesta INEC 2011, y según la encuesta INEC 2019, 7 de cada 10 mujeres divorciadas han vivido algún tipo de violencia por parte de sus parejas. Entonces, esa misma violencia se traslada a los procesos judiciales para patria potestad, visitas, tenencia, alimentos. Y muchas veces, y eso lo decimos sobre todo las abogadas que hemos litigado en temas de niñez y de familia, los hijos y las hijas son utilizados por los agresores como instrumentos de chantaje. No porque el agresor quiera ejercer la paternidad, sino porque es una amenaza efectiva para aterrorizar y para seguir controlando a una mujer que lo quiere denunciar por violencia, se quiere separar o que quiere tomar decisiones en autonomía. Hemos tenido casos en este país donde el sistema judicial lamentablemente sigue siendo muy machista. Se le quiso privar, se le privó de hecho a una mujer de la patria potestad de sus hijos porque empezó a estudiar y a trabajar, entonces se le consideraba una mala madre. Yo creo que hay mucho por cambiar los estereotipos de género y que las leyes por supuesto que deben contribuir al avance para eliminar esos estereotipos, pero sin abstraerse de una realidad. Eliminar la preferencia materna haría más mal que bien a las madres ecuatorianas que están sumidas en la pobreza y en la violencia. Y justo de lo que estás comentando, y me acerco, intento entender un poco más de la preferencia materna en el Código de la Niñez. En algún momento una abogada escuché que decía que las leyes están ahí para, o son promulgadas para intentar equiparar las desventajas en la sociedad. Para eso se generan las leyes, porque las condiciones que se han naturalizado en la sociedad muchas veces no son las más justas, y las leyes están ahí para garantizar derechos. Entonces mi pregunta justo va ahí: el garantizar la preferencia materna
articulada con qué otros derechos se encuentra, porque mientras tú hablabas, yo pensaba, por ejemplo, existe un tipo de violencia que es la violencia económica. Y si en el Ecuador, en el país, no hay mayor acceso, tanto para las mujeres, es un tema desequilibrado, para las mujeres el tema de acceso a trabajo, el tema de la remuneración, a empleo adecuado, ahí hay una violencia y hay un cruce entre el derecho de la violencia económica con la preferencia materna, porque encima más de que te ejercen varias violencias como mujer, encima más vas a tener que pelear por la potestad de tu hijo, hija o hije. Entonces, ¿qué otros derechos se vinculan con la preferencia materna? Bueno, a pesar de que este tema, digamos, durante 5 años ha pasado un poco silenciado, me permití revisar algunos aspectos del proceso en la Corte Constitucional. Hay un buen alegato de la Asamblea Nacional donde se exhorta a las juezas y a los jueces de la Corte a considerar la realidad de nuestro país, pero la mayoría de amicus son presentados por hombres que, claro, presentan argumentos formalmente adecuados, pero que no recogen las voces de las madres, de las mujeres y de las organizaciones feministas, que creo que tenemos mucho que decir en este caso. Entonces, por supuesto que la preferencia materna se vincula con otras realidades. Es cierto que es precisamente por esa sobrecarga desproporcionada de las mujeres en materia de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, hay una feminización de la pobreza. Entonces, claro que es cierto que porque tenemos estructuras de género muy rígidas donde todavía se cree que el cuidado de los hijos y de las hijas es solo responsabilidad de las mujeres, eso redunda, dado que es un trabajo que no se paga, en pobreza de tiempos y pobreza económica para las mujeres. Pero eliminar en sí la preferencia materna no es que va a contribuir a mejorar esta realidad, y tampoco mantener la preferencia materna es que va a contribuir a disminuir la violencia. O sea, sino si quitamos la preferencia materna va a aumentar la violencia y los chantajes que existen en los juicios. Se han duplicado en los últimos años los divorcios, entonces la población que se vería afectada por esto son miles, millones incluso de personas, de familias. Entonces, la norma de la preferencia materna me parece que fue concebida también en un momento político, el del paso de un sistema, de una doctrina de la situación irregular de la niñez y adolescencia a una doctrina de la protección integral de derechos. Y porque de manera atávica nosotros venimos de una matriz del derecho romano que es sumamente patriarcal, donde existía la figura del pater familias que tenía derecho de vida y de muerte sobre su esposa y sobre toda la descendencia. Entonces, en las leyes arcaicas, cuando había separaciones, era el pater familias el que se quedaba con los hijos y con las hijas. Pero ha sido justamente la evidencia de la violencia que viven las mujeres, de lo absolutamente ligada que está la maternidad a la identidad de muchas mujeres, del costo emocional que puede ser para una mujer ser amenazada con perder sus hijos e hijas, que se da la preferencia materna porque en la práctica también no solo esa es la realidad que viven los hogares ecuatorianos. A mí, por supuesto, que me encantaría que seamos un país de más corresponsabilidad, donde las madres no sean las únicas responsables, pero también con estos altos índices de violencia por parte de los hombres hacia las mujeres, hay una violencia vicaria ejercida contra los hijos y las hijas, y también los hijos y las hijas, al presenciar estas violencias, son víctimas directas e indirectas de esas violencias. Entonces, no es que las mujeres seamos por naturaleza las mejor diseñadas para criar hijos e hijas, es el rol que la sociedad nos ha impuesto. Supone una carga, por supuesto, pero si pensamos en el interés superior de niñas y niños, para que los hombres como colectivo tengan mejores condiciones para ejercer la paternidad, tiene que haber cambios culturales profundos, que en muchos sitios, en muchos estratos socioeconómicos esos cambios existen, hay mucha más flexibilidad de roles, y entiendo que para algún padre será muy difícil con la preferencia materna
acceder a la tenencia de sus hijos y de sus hijas, que son casos que los jueces deben analizar. Yo creo que esos hombres también tienen derecho a ser escuchados, pero la generalidad todavía no es así. Entonces yo por eso creo que es muy peligroso que se elimine la preferencia materna. Pepita, muchísimas gracias. Creo que ha sido como una entrevista bastante explicativa que nos ha permitido adentrarnos en esta problemática y sobre todo entender este tema coyuntural que tiene que ver, digamos, con la acción de inconstitucionalidad que en este momento se está dirimiendo en la Corte. Nada, agradecerte nuevamente por esas precisiones. Yo les agradezco mucho. Yo quisiera hacer un llamado también a todas las personas comprometidas con los derechos de la niñez, que hagan llegar su voz a la Corte Constitucional, porque el punto, entiendo, se suspendió el día de ayer, pero va a retomarse en cualquier momento, y creo que es importante que no solamente se escuchen las voces de los juristas que plantean principios en abstracto, sino de las mujeres y de quienes trabajamos todos los días en temas de violencia contra las mujeres y la niñez, y que se escuchen nuestras voces también. Muchísimas gracias.